Pues bienvenidas, bienvenidos a este podcast que, como saben, apenas es nuestra segunda edición y además tenemos una madrina de lujo, Vencer el Silencio, el podcast de la colectiva 50+1 Nacional. Soy Claudia Corichi, presidenta nacional de 50+1 y me da mucho gusto decirles que aquí estamos de nueva cuenta. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de Vencer el Silencio. Y como dijo nuestra presidenta Claudia Corichi, en este espacio hablamos sin miedo y sin reservas sobre los retos que enfrentamos las mujeres en todos los ámbitos. Y sí, hoy tenemos un episodio muy especial con una gran invitada de honor. Una invitada de lujo, además nuestra colectiva de 50+1, alguien que queremos, una gran aliada de nosotras las mujeres, una mujer que fue la segunda gobernadora en nuestro país. Imagínense lo que eso significa. Y además, la mujer que abrió una enorme brecha y además una mujer que ha sido embajadora, diputada, senadora, ha tenido puestos del más alto nivel en el Estado mexicano, 3 veces subsecretaria de Gobernación, una mujer extraordinaria a la que además se le conoce como una gran aliada del feminismo en México, una precursora y una de las mujeres que abrió de verdad camino para todas nosotras, nuestra querida Beatriz Paredes. Muchísimas gracias, querida Beatriz, por recibirnos. No, Claudia, para mí es un gran gusto poder colaborar siempre contigo, conocer a Debbie y participar en este esfuerzo que hace 50+1 para, aprovechando las nuevas tecnologías, los nuevos mecanismos de comunicación, poder compartir con muchas mujeres y también con muchos varones interesados en la participación de la nueva sociedad que todos estamos construyendo, algunas de nuestras experiencias. Beatriz, yo quiero comentarte, a ver, llegaste a ser gobernadora a los 32 años, pero yo oí hace muchos años una anécdota de Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, que decía que habías impresionado siendo muy joven, decía era una joven hermosísima, con un cabello largo, creo que decía que con unas trenzas hermosas, y dijo, impresionó al presidente de la República cuando hizo un discurso, cuando el presidente visita a Tlaxcala y hace un discurso y dejó profundamente impresionado de su capacidad política al presidente. ¿Nos puedes contar un poco estas anécdotas? Bueno, será que lo decía el licenciado Muñoz Ledo por el aprecio que siempre nos tuvimos. Yo admiré mucho a Porfirio Muñoz Ledo. Creo que es un hombre que sigue haciendo falta en nuestro país, una inteligencia lúcida, un hombre muy agudo, valiente, valeroso, con una visión de Estado y de transformación del país, del rumbo que debería tomar el país. Es una voz que nos hace falta. Tuve el gusto de conocer al licenciado Muñoz Ledo desde mis primeros pasos. Lo conocí desde que fue secretario del Trabajo, imagínate. Él era un secretario del Trabajo visionario en la etapa en la que el presidente Echeverría fue precisamente el titular del Poder Ejecutivo. A mí me interesaba mucho entonces, y por eso mi relación con la Secretaría del Trabajo, el tema de los jornaleros agrícolas. Siempre ha sido una de mis preocupaciones. Los jornaleros agrícolas son en el mundo de la estratificación social en el medio rural, pues quienes tienen las condiciones más lamentables, más difíciles, y ya estaba yo interesada en conseguir mecanismos de organización de los jornaleros agrícolas. Entonces, por eso conocí al licenciado Muñoz Ledo. Después, en la campaña del licenciado López Portillo, el licenciado Muñoz Ledo fue presidente del PRI, y en yo creo que hubo 2 momentos de mi relación en la campaña con el licenciado López Portillo. Uno, en donde, sin estar yo en el programa, tuve oportunidad de un poco irrumpir, exigir, plantear que me dieran la posibilidad de participar en una reunión que hubo porque se dio la gran reunión de participación de la mujer en Baja California Sur. Uh-huh. Esa reunión la
presidió María Lavalle Urbina por parte de las mujeres y Sergio García Ramírez. Fue en Los Cabos, si no me equivoco, y yo llegué patinándome, pues Los Cabos está hasta el fin del mundo, y más en esa época. En esa época más, sí. Y exigí un poco participar, no estaba contemplado en el programa, pero la combinación de Muñoz Ledo, Sergio García Ramírez, María Lavalle me favoreció, y ahí tuve una participación improvisada que creo que probablemente sorprendió a López Portillo. Y luego en Tlaxcala, López Portillo candidato, en Tlaxcala como el gran mitin del Estado, yo era diputada local por el sector campesino, y en el gran mitin, una concentración masiva, multitudinaria de miles de personas, fuera del estadio Tlahuicole, solo iba a haber una intervención y las organizaciones del partido convinieron en que fuese yo, y tuve una improvisación muy breve. Me acuerdo sobre todo que lo que me dije a mí misma tiene que ser muy breve porque son miles de personas. El presidente. El candidato, era el candidato. Llegaron de todos los puntos del estado. Era muy difícil concentrar la atención. Están esperando que hable el candidato. Tenía que ser muy breve y llegar a la sustancia. Y me acuerdo que a los dirigentes del partido les costó trabajo que solo hablara yo, porque era muy joven Y mujer. Y además era el evento más importante de la gira. Y bueno, Beatriz, ni modo, Beatriz. Tenés que impresionarlos. Pues tenía que tratar de representar bien la voz de los tlaxcaltecas. A los tlaxcaltecas les gusta hablar. Sí. Y en general son buenos oradores. Entonces, no es tanto mérito ser buen orador en Tlaxcala, es más bien tu obligación, porque si no eres buen orador, simplemente... Estás perdido. Sí, no. Entonces, recuerdo que utilicé un poema de León Felipe como soporte. Entonces, eso sí recuerdo, que utilicé un poema de León Felipe como soporte. Yo no sabía que le había impresionado al licenciado López Portillo, pero lo que sí sé es que la posibilidad de mi contacto con el licenciado López Portillo ahí quedó sellada. No, fue muy importante, y algo que comentábamos hace unos días sobre Beatriz Paredes es, ¿cómo fue, Beatriz, para ti a los 32 años llegar a mandar, además, un estado, como mi estado también, muy rural, con muchos hombres, con una visión de que los hombres gobernaban, y de pronto llegas y eres la segunda en todo el país que llega a ser la jefa política de un estado completito? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y cómo fueron las resistencias? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerle aquí, dejar testimonio a la mujer que fue la primera gobernadora. Así es. A Griselda Álvarez, porque Griselda Álvarez lo hizo muy bien y sobre todo lo hizo con gran profesionalismo, y eso nos acreditó a todas las mujeres. Si Griselda Álvarez hubiese sido frívola, si Griselda Álvarez hubiese sido ratera, si Griselda Álvarez no hubiese demostrado que las mujeres teníamos capacidad de gobernar, el juicio no hubiese sido para Griselda. El juicio nos lo hubieran endilgado a todas las mujeres. Porque ustedes saben, y quienes nos están escuchando también lo saben, que cuando una mujer se equivoca, no dicen, ay, fulanita se equivocó. Siempre dicen, ay, las mujeres. Sí. Por ejemplo, si va manejando adelante de una mujer
y esa mujer se equivoca al dar una vuelta o maneja mal, dice, ya ves, estas viejas como manejan. Tenía que ser vieja. En lugar de decir, esa señora no sabe manejar. Entonces, la verdad es que mi reconocimiento en la distancia al papel que jugó Griselda Álvarez como la primera mujer gobernadora en Colima. Yo tuve una circunstancia que me favorecía, mi querida Claudia. Había sido dirigente de la organización más importante en el Estado, que era la Confederación Nacional Campesina, y tenía el respaldo del sector campesino. Eso me daba un hándicap a favor. Y había sido líder del Congreso local, muy joven, y diputada federal por los 2 distritos en los que estaba la representación federal en Tlaxcala. Entonces ya había tenido una representación en todo el estado. Entonces no tenía que acreditar que había presencia, había prestancia. Y había tenido el honor de presidir la Cámara Federal y el Congreso. Entonces, digamos que existía yo con alguna presencia. Tuve también la ventaja de que integré un muy buen equipo de trabajo. Creo que es fundamental tener un muy buen equipo. Si para todos es importante tener un buen equipo, para una mujer que iba a demostrar su capacidad, resulta esencial. Y tuve un secretario general de gobierno muy generoso, un hombre adulto, un hombre maduro, un hombre que acreditaba experiencia y que fue de una generosidad conmigo porque él evidenciaba experiencia, que era lo que a mí, evidentemente por mi edad, no podía acreditar. Sin embargo, diciéndote eso como ventajas, también te confieso que yo tenía las siguientes preocupaciones. ¿Cómo voy a mandar en el sector policíaco? Okay. Esa era la pregunta que yo me hacía. ¿Cómo voy a lograr que en el área de seguridad y en el sector policíaco me obedezcan? Eso es algo que me preguntaba. El área de seguridad y el sector policíaco me preguntaba cómo iba a fijar mi autoridad. Segundo, cómo lograba verme más adulta, menos chava, porque no solo era joven, me veía joven. ¿Y qué crees? Que se me ocurrió una tontería. ¿Cuál? Cuéntanos. Afortunadamente me curé de esa tontería pronto. Me puse como 2 meses o 3 meses traje sastre. ¡Absurdo! Pues no tiene nada que ver con lo que tú ni con lo que me vestía antes, ni como siempre me he visto. Bueno, no tanto traje sastre, pero sí unos trajecitos. Y a veces traje sastre, que nada tenía que ver conmigo. Pero según yo, con eso me veía más señora. Y más formal. Sí, y más formal. Porque además yo venía del liderazgo campesino. Pero eso te reflejaba ciertas inseguridades, ¿eh? Pero la vida ha sido generosa conmigo. Además de haber integrado un muy buen equipo, me puso un reto muy pronto, unos meses después. Y otra cosa me pasó. Me fue a entrevistar una periodista. Yo no quería dar muchas entrevistas, no quería salir a la palestra nacional, quería estar concentrada en Tlaxcala, no quería mezclarme. Dije, no quiero. Pero me insistió y le di la entrevista. Y me puso como lazo de zapato, una entrevista. Pero cuando leí la entrevista, yo dije, tienes razón. No en todo, pero en esto tienes razón. Me parece que en esto tienes razón. Entonces,
tomé algunas medidas para corregir algunos aspectos que ella pudo ver. Y que nadie te iba a decir en tu equipo de gobierno. A la gobernadora no le iban a decir lo que estaba mal. Aunque siempre he insistido que es fundamental tener un equipo crítico y ser autocríticos, y mi secretario general era muy cuidadoso, pero era crítico, en corto. Pero esa entrevista me sirvió, me cimbró y me sirvió. Y sucedió un hecho muy grave para mi perspectiva que me hizo tomar decisiones dramáticas muy pronto. Dramáticas. Cambiar a funcionarios clave, cesar a funcionarios clave, inhabilitar a funcionarios clave. Tomé decisiones muy dramáticas y la gente no pudo quedar con ninguna duda. No solo de que tenía autoridad, sino que ante circunstancias muy complicadas tenía yo la mano con la suficiente firmeza como para tomar las decisiones del tamaño que fueran. Totalmente. Totalmente. Y qué importante, porque ahora que mencionas esta parte del trabajo campesino, de este sector, del sindicalismo donde tú fuiste pionera, ¿cómo ves la evolución de la participación de las mujeres en la actualidad, por ejemplo? Mira, yo pienso que en México hemos logrado una gran avance en la parte de la representación política y en el ascenso a espacios de poder. Y ahí Amalia García tiene un lugar bien ganado en la historia de México por su papel en el liderazgo del PRD, cuando se transformaron los estatutos del PRD y cuando avanzamos en las cuotas, y después como gobernadora de Zacatecas, logrando la candidatura en condiciones muy adversas y ganar el voto popular. Y otras tantas destacadas mujeres. Y sobre todo que logramos hacer coaliciones intrapartidistas, poniendo un ejemplo de cómo cuando hay causas fundamentales, las diferencias partidarias se pueden dejar atrás y llegar a coaliciones, a consensos, a pactos que permiten avanzar. En eso hemos avanzado mucho, pero no hemos avanzado igual en otros frentes. Esa es una deuda. Es una deuda con las mexicanas y es una deuda también que tenemos las mujeres políticas, porque no tiene sentido avanzar en obtener el poder para una o para muchas si eso no transforma la realidad. Y allí necesitamos lograr transformaciones reales en la estructura laboral, por ejemplo. Todavía hay muchos pendientes en la estructura laboral. Necesitamos lograr que realmente haya una nueva política de seguridad social que contemple la nueva realidad económica en donde hombre y mujer trabajan. El diseño de la política de seguridad social es para otra época, en donde básicamente la carga laboral estaba en los varones. Entonces, ahora que trabajan hombre y mujer, hay que recomponer la política de seguridad social. Hemos hablado mucho de establecer una política de cuidados, sí, y se nos atora y se nos atora y se nos atora. No logramos avanzar. Y en el caso de las mujeres en el campo, desapareció la política de financiamiento. Y si ya es muy difícil para las mujeres en el campo lograr participar en proyectos productivos, sin una estrategia de financiamiento se vuelve prácticamente imposible. Entonces me parece que en el sector de la realidad social hay muchos problemas todavía. Y lamentablemente, imperdonablemente para la sociedad en su conjunto, para los hombres y para las mujeres que hacemos política, el problema de la violencia en México se ha acrecentado. No solo sigue vigente la violencia intrafamiliar, sino la violencia, y no puede volverse un tema internalizado y normalizado en el país. No podemos vivir con este nivel de violencia y que nos crucemos de brazos. Y lo que tú decías, Beatriz, es muy importante porque cómo hemos avanzado tanto, estamos tan representadas y vemos una enorme violencia hacia hombres y mujeres,
pero de manera particular con una enorme saña hacia las violencias y sobre todo una violencia sexual brutal, una violencia, 10 mujeres al día mueren en un hecho feminicida. Es decir, es terrible. Y yo justamente te quiero hacer una pregunta que, fíjate que cuando vamos a algún evento, tú lo sabes, de 50 más 1 y decimos, ¿quién ha vivido violencia alguna vez en su vida de algún tipo? Todas levantamos la mano. Pero yo te quiero preguntar a ti, porque sé que eres una mujer muy fuerte y además y al mismo tiempo muy sensible. Yo te quiero preguntar, ¿Beatriz Paredes ha vivido violencia política? ¿Ha vivido algún tipo de violencia? Déjame contestarte de 2 maneras, más bien de 3 maneras. Yo soy muy consciente de la violencia porque soy hija de una mujer divorciada, que tuvo un divorcio muy duro, y que a mí me tocó vivirlo de niñita. Entonces, desde lo que vi en mi casa, el divorcio de mi mamá, de su primer marido, fue devastador. Yo no hablo de él por respeto a mi mamá y a mi hermano mayor. Fue devastador. Entonces, yo desde chiquita sé de qué se trata. Y después, como niña de mamá divorciada y de la unión de mi papá y mi mamá, viví una infancia complicadita. A mí me pasó muchas cosas de la vida que a otras personas le pasan a otras edades de niña. Yo a los 12 años ya era una persona con este carácter. O sea, mi carácter lo formé de niña. Entonces, te podría decir simplemente mi infancia no fue una infancia fácil. Pero tuve una gran capacidad de adaptación, porque me tocaba vivir en Tlaxcala y en México, porque mis papás estaban separados, mi papá era de Tlaxcala y el mundo de Tlaxcala, el mundo indígena primero y luego el mundo mestizo de Tlaxcala, y en México mi mamá una gente cosmopolita, una gente ilustrada, libros, teatro, cine. El primer marido de mi mamá fue actor, entonces era otra historia. Otro mundo. Después como política, como trabajé con campesinos y en el liderazgo campesino, siempre nos respetamos mucho, pero me pasó algo muy importante. Y esto lo comento en el podcast. Ustedes sabrán si lo dejan o lo evitan, pero es importante. Me pasó que era yo una jovencita guapa y de repente me di cuenta que le podía gustar a los hombres campesinos. Y dije, no, ten cuidado, Beatriz, porque si vas a estar en el liderazgo, yo siempre estuve en el liderazgo general, no solo en el liderazgo de las mujeres, sino el liderazgo de hombres y mujeres. Y me pasó un día, no me di cuenta, con un joven campesino que quise muchísimo y nos quisimos mucho los dos. Pero entrando a las oficinas de la liga, yo andaba de jeans y con huipiles cortitos, de manta cortita, y las blusas otomís de Tlaxcala son cortitas y bordadas aquí preciosas. Y me senté, me subí así y me senté en el escritorio. Y en ese momento, Nicho no me vio como siempre, como su compañera. Claro, ya tenía otra mirada. Me vio de otro modo. Y yo sentí esa otra mirada. Y dije, híjole, Beatriz, cuídate. Tienes que echarle mucha cabeza. Entonces me empecé a vestir con huipiles más anchos, con huipiles más largos. Un poco me desfeminicé.
Claro, porque no querías como esta provocación. No, no quería gustarles. Claro, claro. No quería gustarles. Quería ser una líder y no que te vieran por el otro lado. Que no me vieran por el otro lado. Además, pues era yo una chava. Tenía 19 años. Entonces, fue un aprendizaje y ellos siempre fueron muy respetuosos. Debo reconocer. Y al político que alguna vez me hizo alguna insinuación, lo mandé, ya saben por dónde, y etcétera. Pero a todas las mujeres se nos presenta. Sí. O sea, quien diga que no se le presenta un político abusivo, es mentira. Es mentira. Y la violencia que tú decías, Beatriz, y lo comentábamos, Debbie, el otro día, es una violencia así desmedida hacia las niñas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué cambiamos en tantas cosas y por qué sigue la violencia, no solo en México además? ¿Por qué esta violencia tan marcada, tan brutal, tan agraviante hacia las mujeres, Beatriz? Yo pienso que hay muchas explicaciones culturales. En el caso de la sociedad mexicana, incluso tengo una frase, que somos un país de mucha madre y poco padre. Fíjense, todas las muchachitas de embarazo adolescente, la tolerancia que tienen los papás y las mamás con los chamacos, ¿a poco surgen por generación espontánea? Sí, claro. Los chamaquitos. No, hay tolerancia con los muchachos embarazadores. Entonces, me parece que ahí necesitamos hacer un ejercicio autocrítico como sociedad y como cultura sobre la sobreprotección a muchachos abusones. Hay una cultura machista, ¿no?, que genera que sea permisible. Sí, de permisibilidad. Sí. Claro. Hay una cultura de enorme permisibilidad. Como gobernadora hice cosas importantes y las hice con mucho cuidado porque son temas que sacuden la médula de la sociedad y porque tienes que hacerte cargo que en las familias, porque mucha de la violencia contra las niñas es familiar. Sí, totalmente. Tristemente. Parte de los casos de abusos y violencia sexual vienen de un conocido. Sí. Entonces, algo que hice y me ayudaron, y es muy importante, es la gran solidaridad de las maestras y los maestros. Porque de repente me tardé. Hay de cosas que me tardé. Me tardé en poder enfrentar el tema del alcoholismo. Porque también tenemos que reconocer que es uno de los problemas de nuestra sociedad. Sí. Y en el caso de mi región es un problema serio. Entonces dije, ¿cómo le hago para abordar el tema del alcoholismo? ¿Y cómo le hago para abordar el tema del alcoholismo? No solo que lo abordaran los programas preventivos, sino yo, como gobernadora, el discurso. Y luego, ¿cómo le hago para abordar el tema de la violencia en la casa? Y decidí un día, yo daba clases en la preparatoria. Decidí un día de repente en alguna conferencia tocar el tema. Y dije de repente, bueno, y si alguna de ustedes, alumnas y muchachitas, les pasa algo y no sé qué, pueden hacer una denuncia anónima. Porque para las niñitas y para las jovencitas es difícil, sí. Porque luego, ¿qué hacen? Sí, pues se van contra ellas también. Ese es el problema. Sí, totalmente. Beatriz, como decía Debbie, Vencer el Silencio es el nombre de este podcast. ¿Te ha tocado vencer el silencio no solo como mujer, sino como política, como una persona que ha tenido el poder? Pues parte de mi papel en la primera ocasión que fui legisladora federal, fue una gran controversia por una legislación
la ley de fomento agropecuario, que me generó un enorme problema con la mayoría de la cual yo formaba parte, porque desde mi perspectiva era una legislación, desde mi perspectiva, no acorde con los intereses del ejido y los ejidatarios. Fue mi primera gran confrontación con la gente de mi partido. Yo siempre he sido una gente en el PRI, muy en la izquierda extrema del PRI, por eso tan amiga de Porfirio Muñoz Ledo y de otros destacados priistas que en algún momento se salieron del PRI, me reclamaron mucho que yo no me saliera. Yo decidí seguir en el PRI, dando mi lucha en el PRI y sobre todo en mi organización, la Confederación Nacional Campesina. En la 51 legislatura esa iniciativa de ley nos costó mucho. Afortunadamente tuve el respaldo de la Confederación Nacional Campesina y levanté la voz, rompí el silencio a nombre de los ejidatarios y finalmente logramos que nos permitieran modificar 3 artículos. Fue un broncón, ya se imaginarán, fue un broncón, pero logramos hacerles unas reformas en lo particular. Fue muy significativa en esa legislatura y al final del debate, fue un debate como de 18 horas, terminó a las 6 de la mañana. Yo cerré el debate, me salí llorando. Habíamos dado una enorme batalla y creo que el haber cambiado esos 3 artículos cambió el impacto de la ley en torno al tema ejidal, pero sí, alguna vez hemos roto el silencio. Vencido el silencio, efectivamente. Beatriz, también eres una mujer de las bellas artes, eres una mujer que le encanta la música, le encanta la danza, evidentemente por tu mamá que te metió a todo este rubro cultural también. También eres escritora y escribiste un libro muy, muy bonito, muy interesante que se llama Hablemos de la Niña, que es parte de tu relación con tu mamá. Una historia donde tu mami sufre una discapacidad y tú aprendes a manejar todo esto con ella. Platícanos un poco del libro y de esta relación con tu mamá en esa época. Bueno, a mí siempre me gustó escribir. Empecé a escribir también muy, muy chiquilla y me gustó la música. De hecho, yo pensé que iba a estudiar música. Creí que me iba a dedicar a la música. Me fui a inscribir a Jalapa, al conservatorio, para estudiar composición musical clásica. La música es esencial en mi vida. Creo que la música me ha salvado en sentido estricto. Es un refugio, una manera de comunicarme conmigo misma y con los demás. Y la literatura. Soy una gente muy apegada a los libros. Empecé a leer también muy jovencita, de niña. De niña soy una gran lectora. Y ahora espero dedicarme con mayor intensidad y mayor tiempo a escribir y a seguir leyendo. Mi madre sufrió un accidente vascular cerebral muy severo, muy joven, a los 50 años. Y yo era diputada entonces y no estaba en México. Entonces me avisaron, íbamos a China en una delegación. Estaba yo llegando a Tokio, todavía no había vuelos directos a China, y me avisaron llegando al hotel en Tokio que estaba mi madre en estado de coma, internada en un hospital, y me regresé inmediatamente. Y bueno, conviví con ella, estuvo varios meses como vegetal y después revivió admirablemente porque era extraordinariamente fuerte, muy fuerte. Y quedó hemipléjica del lado derecho. Entonces yo la vi revivir, la vi reaprender, volver a aprender a hablar, reconocernos, porque es desde volver a aprender. Y la verdad es que
su ejemplo, su fortaleza y sobre todo darte cuenta de lo que es verdaderamente importante, de lo que es verdaderamente importante, ¿no? Te das cuenta cómo muchos temas son muy relativos y particularmente muchos temas relacionados con el poder. Son verdaderamente menores y tú tienes una confusión. Entonces, puedes percibir cómo poder hacer este movimiento, es la diferencia entre tomar agua por ti mismo a que alguien te tenga que dar agua. Ahí es donde se ve la importancia realmente de la vida, del día a día. De la salud, de lo cotidiano. De lo cotidiano. Hay un libro maravilloso que se llama El Dios de las pequeñas cosas. Te das cuenta de la trascendencia de las pequeñas cosas. Oye, Beatriz, y hablando de esto, ¿qué le diría la Beatriz Paredes de hoy a la niña, a cuando eras niña? ¿Qué le dirías? ¿Cómo te sientes en relación a lo que tú pensabas que ibas a hacer? ¿Y qué le dirías? ¿Cómo te tratarías? Mira, le diría, no dejes de hacer ejercicio. No engordes, Beatriz. Yo era una gran deportista, madre. No sé por qué dejé de hacer ejercicio. La regañaría. Le diría, ponte en orden. No dejes de hacer ejercicio. La danza. No, y es que la política es también una vorágine en la cual... Te absorbe demasiado. Así es te absorbe totalmente. Beatriz, un poco en esto, ¿a quién admira Beatriz Paredes? Admiro a mucha gente sencilla. Le tengo enorme admiración a la gente, admiro mucho a los mexicanos comunes y corrientes. Admiro a aquellos mexicanos que se paran a las 3 de la mañana, recorren 2 horas para ir a su trabajo, trabajan, ahorran para mandar a sus hijitos a la escuela, se esmeran, ahorran para cambiarles sus uniformes, van orgullosísimos el día que se reciben. Las recepciones en las escuelas, cómo les compran sus trajecitos. Eso me emociona. Admiro mucho a la gente del pueblo que se esmera y que trabaja y que trabaja y que trabaja y que se ilusiona, sobre todo para el desarrollo de sus hijos. Admiro sobre todo a ellos. Admiré mucho a Jorge Carpizo. Aprendí mucho con Jorge Carpizo. Me pareció una inteligencia lúcida, original, muy, muy notable persona. Admiré a doña María Lavalle, muy, muy generosa, muy generosa. De las figuras internacionales, desde luego admiro a Gandhi. Me parece que encontró un camino distinto a doña Indira Gandhi, con todos sus claroscuros, reconozco sus claroscuros en la India. Admiro a grandes artistas de la música, admiro a grandes cantoras de Brasil, admiro a los brasileños en general. Oye, viviste en Brasil, viviste en Brasil y fuiste embajadora. Cuéntanos cómo te sentiste allá y cómo son, a ver, ¿hay diferencia entre las mujeres, su estilo, su manera de ser, su empuje de las brasileñas? Mira, los pueblos de América Latina que han tenido raíces e influencia negra tienen diferencia con nosotros. Y los brasileños y los cubanos también tuve la suerte de vivir en Cuba. Pero los brasileños y las brasileñas, por lo que me preguntas, saben disfrutarse más. Libremente. Se disfrutan más, tienen menos vergüenza de sus cuerpos. Y entonces se gozan más. Pueden utilizar el verbo gozar en primera persona.
a nosotros nos da mucha pena y eso es una desgracia. Sí. Estamos muy mal educados en ese sentido. Entonces, la gente se disfruta más, se goza más y eso es muy sano, eso hace muy bien. Y Beatriz, nosotros nos podríamos extender muchísimo porque está muy rica la plática, pero pues el tiempo, ya sabes, el tiempo y las actividades. Pero aquí en Vencer el Silencio nos gusta recomendarle a nuestra audiencia libros, películas, documentales. ¿Qué sería un libro que tú le recomendarías a nuestra audiencia? A las mujeres. A las mujeres específicamente. Bueno, yo hago un chiste, digo que habemos dos tipos de políticos, los que creen que es un libro muy importante El Príncipe y quienes creemos que es un libro muy importante El Principito. Yo recomiendo que hay que leer en todas las épocas El Principito, que siempre deja una lección muy, muy grata. Y ya a quien les gusta la política, además del Principito, leer Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Y creo, siempre hay que leer, aunque esté de moda y luego vuelve a estar de moda, siempre hay que leer 100 años de soledad. Es como la Biblia latinoamericana. Es una Biblia. Así es, ¿y alguna documental, película que te guste? ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu película o documental favorito? Porque aquí estamos recomendando en este podcast a nuestras colectivas y a quienes nos escuchan, estamos recomendando también algunas cosas que dejen un buen sentido, que dejen huella. Les voy a decir 2 películas clásicas, pero sí las pueden encontrar. Yo veo películas contemporáneas, veo mucho cine, soy una cinéfila, pero además tengo el privilegio de ser hermana de la gente que más sabe de cine en México, entonces aprendo por ósmosis. Pero recomiendo 2 películas clásicas. El Doctor Zhivago, que es una película clásica extraordinaria, y Indochina con Catherine Deneuve, que es otra película clásica excepcional. Y si pensamos en películas contemporáneas, hay una película mexicana de 2 mexicanas, una productora y una directora, que se llama Sujo, y que es muy reciente, que ojalá puedan ver. Muchas gracias, Beatriz. Y además, a ver, yo quiero cerrar esta participación tuya preguntándote, ¿qué es para ti el feminismo? Es un manantial. Me parece que este proceso de irrupción de las mujeres en el protagonismo tiene sentido y tiene dirección gracias al feminismo. Es el derecho que nos damos las mujeres de reinventar la historia. Y tú has sido parte de esta historia, has sido un pilar muy importante y eres una mujer icónica también en la vida de este país y en la vida de las mujeres y de la representación política. De verdad, te queremos, te agradecemos mucho, Beatriz, esta plática y por supuesto seguir la vida de Beatriz, que es una vida además muy prolífica en estos sentidos que decía Debbie, desde lo cultural pero también lo político, la mujer fuerte y dura, pero también la mujer sensible y ese dúo, ¿no? Es muy interesante. Un gran ejemplo. Una plática muy enriquecedora para todas y todos los que nos están viendo y escuchando. Beatriz, te queremos agradecer muchísimo desde la colectiva 50+1 y toda la audiencia que nos ve y nos escucha. De verdad, es un honor y muchas gracias por esta entrevista y por este tiempo. Muchas gracias, Debbie. Muchas gracias, Claudia. Gracias, querida Beatriz. Y bueno, pues a vencer el silencio. Cada 15 días no se pierdan este podcast de la colectiva 50+1 porque seguimos venciendo el silencio. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el próximo episodio de Vencer el Silencio. Vencer el silencio.